Buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Vamos a adorar al Señor en este momento de servicio, pues por internet. Vamos a alabar al Señor. Le damos gracias a nuestro Dios porque ha sido grande, ha sido bueno. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios tiene todo bajo control en nuestras vidas. Y Él merece toda la alabanza, la adoración. Y yo le invito, hermano, que ahí en su lugar usted entregue su vida completamente al Señor. Todos sus pensamientos, su tiempo, que sea dedicado al Señor, dándole gracias a Él. Dile al Señor: gracias, Padre, por ser tan bueno, Señor Jesús. Tú eres suficiente, Señor, para nuestra vida, Señor. A pesar, Dios, de todos estos problemas que hemos estado viviendo, Señor, a nivel mundial, Señor, Padre, confiamos completamente en ti, Señor Jesús. Tú nos has enseñado, Dios, en tu palabra que debemos confiar, que debemos tener fe, que nuestra fe pueda ser grande. Y hoy, Señor, estamos delante de ti, Señor Jesús, para darte nuestro corazón, nuestra adoración, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú limpies nuestro corazón, Señor. Límpianos, Señor, porque reconocemos, Dios, que te hemos fallado, Señor. Limpia, Señor, nuestra vida, Señor Jesús. Delante de ti, Señor, nos presentamos, Señor, en adoración, Señor Jesús. Y te damos toda la gloria y la alabanza, Señor Jesús. Te damos todo el honor, Señor, porque tú eres digno, Señor, y a ti te cantamos, Señor Jesús. Yo te invito, hermano, a que tú en tu lugar tengas un corazón de adoración, de alabanza al Señor. Y vamos a adorar una vez más al Señor Jesús. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Dios. Tú llenas nuestra vida, Señor. Vamos a decir al Señor: tú eres suficiente para mí. El mundo no me puede dar lo que tu amor me da. No tengo más deleite en mi ser que conocerte cada día más, Señor Jesús. Una vez más, dile a Él: tú eres suficiente para mí. El mundo no me puede dar lo que tu amor me da. No tengo más deleite en mi ser que conocerte cada día más, Señor Jesús. Revélate a mí cada momento más, que pueda yo entender y vivir conociéndote más, fortalecido en ti, seguro estaré. Soy heredero de tu reino, Señor, mi porción eres tú. Te adoramos, Señor. Vamos a ir una vez más: tú eres suficiente. Tú eres suficiente para mí. El mundo no me puede dar lo que tu amor me da. No tengo más deleite en mi ser que conocerte cada día más, Señor Jesús. Una vez más: tú eres suficiente para mí. El mundo no me puede dar lo que tu amor me da. No tengo más deleite en mi ser que conocerte cada día más, Señor Jesús. Revélate a mí cada momento más, que pueda yo entender y vivir conociéndote más, fortalecido, fortalecido en ti, seguro estaré. Soy heredero de tu reino, Señor, mi porción eres tú. Vamos a ir una vez más a Él. Revélate a mí cada momento más,
pueda yo entender y vivir conociéndote más, fortalecido en ti, seguro estaré. Soy heredero de tu reino, Señor, mi porción eres tú. Soy heredero de tu reino, Señor, mi porción eres tú. Última vez. Soy heredero de tu reino, Señor, mi porción eres tú. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Toda la gloria, Señor, es para ti, Padre Santo. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Tú eres suficiente para nuestra vida, Señor. Nadie más, Señor Jesús. Por eso a ti, Señor, nos entregamos hoy en esta noche, Señor, en adoración. Entrega tu corazón al Señor. Hermano, ahí en tu lugar, con tu familia. Pide a tu familia que juntos puedan adorar al Señor. Que puedan tener un tiempo donde le entregues lo mejor que hay en ti, que es tu corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Nadie es como tú, Señor. Adórale al Señor, dale gracias. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios. Estar en tu presencia, Señor, es hermoso. Llena nuestra vida, Dios. Transforma, Señor, nuestro corazón. Gracias, Dios. Vamos a adorar al Señor. Hemos venido ante ti, no con palabras que te quieran persuadir. Hemos venido ante ti, reconociendo que vivimos lejos de ti. Una vez más, hemos venido ante ti. Gracias, Señor. No con palabras que te quieran persuadir. Hemos venido ante ti, reconociendo que vivimos lejos de ti. El Señor, pon tu fuego en mí. Si no hay fuego en mi ser, si no hay amor para hacer tu voluntad, ¿cómo podremos ser? ¿Cómo podré pedir, Señor, bendigas y
vivimos en rebelión. Pon tu fuego en mí, purifícame. Transfórmanos, Señor. Transforma, Señor, nuestra vida, Señor. Pon tu fuego, Señor, en nosotros, Dios. Queremos, Señor, crecer en tu palabra, Señor, en tus caminos, Señor. Sabes, hermano, este es un tiempo donde Dios pueda hacer cosas en tu vida. Tu fe debe crecer en este tiempo. En los tiempos difíciles es cuando debes de aferrarte al Señor. Obviamente que en los tiempos de abundancia, de escasez, tenemos que estar aferrados al Señor. Pero en estos tiempos tu fe debe de ser más fuerte. Aférrate al Señor. Entrega tu corazón completamente a Él. Y no importa lo que pueda venir, el Señor tiene todo bajo control. Confía en el Señor. Espera en Él. Y sabes, si tu fe se ha hecho más pobre, debes preocuparte. Es tiempo de que analices en tu corazón. Reflexiona un momento ahí en tu lugar. ¿Cuál es la estatura? ¿Cuál es el peso de tu fe en el Señor? En estos momentos donde quizás los problemas, las situaciones te preocupan, te angustian, y en vez de que tu fe sea más fuerte, es más débil. Necesitas aferrarte al Señor, hermano. Ayúdanos, Señor Jesús, a no apartarnos de ti, Señor Jesús. Queremos vivir confiados, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos a ti, Señor.
Entrega tu corazón al Señor. Obra en nuestra vida, Señor. Obra en nuestro corazón, Señor. No queremos ser igual, Señor. Gracias, Dios. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, y que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Una vez más. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, y que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, y que no sea agradable a ti, te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Iré. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón. Mire, no te detengas, Señor, hasta ver acabado tu obra en
Señor, nuestra vida. Transfórmame. Cambia mi corazón, Señor. Cambia mi corazón. En tus manos, Señor, dispongo mi corazón, Señor, mi necesidad, Señor. Aquí estoy, Señor. Transfórmame. Te adoramos, Señor. Adórale al Señor, hermano. Transfórmame, Vive adorándole al Señor. Que tu vida, que tu corazón, que tus pensamientos tenga una vida que adora al Señor. Lléname de ti. Adoramos, Señor. Lléname de ti. Eres todo, Señor, para mí, Señor. Eres todo para mí, Señor. Suficiente. Gracias, Dios. Señor, es mi deseo honrarte a ti con mi corazón. Te alabaré. Todo lo que tengo te exalta a ti. Todo lo que adoro es a ti. Te doy mi corazón, Señor. Te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad. Oh, sí, Señor. Dile una vez más. Señor, es mi deseo honrarte a ti con mi corazón. Te alabaré. Todo lo que tengo, todo lo que tengo, te exalta a ti. Todo lo que adoro, todo lo que adoro es a ti. Vamos a decirle fuerte al Señor. Te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad. Te doy mi corazón, mi alma también.
Señor, de vivir para Él, de adorar al Señor. Quiero vivir para ti, para servirte a Te ti, adoramos, Señor. Señor. Te amo, Señor. Vamos, adórale. Te amamos, mi Rey. Quiero honrarte con todo mi ser. Quiero vivir por ti. Queremos vivir, queremos adorarte. Quiero vivir por ti. Entrega tu corazón a Él, llénate de paz en ti. Quiero vivir, quiero vivir por ti. Dile, te doy mi corazón, Señor. Te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor. Cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad, te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad. Queremos hacer Tu tu voluntad, Señor. Hacemos un compromiso, Señor, delante de ti, Señor. Un esfuerzo, Señor, espiritual, Señor, de vivir, Señor, en integridad, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estar, Señor, en este momento, Señor, adorándote, Señor Jesús, entregándote nuestro corazón, Señor. Obra en nuestra vida, Señor. Habla nuestro corazón, Señor. Confronta, Señor, nuestra vida, Señor. Examina, Señor, nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Toda la gloria y la alabanza es para ti, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Reciban un cordial saludo desde Casa de Oración. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del aprendizaje en los tiempos de cuarentena. Un tema, espero que sea de edificación y de bendición para nosotros. Como siempre le digo, después de haber tenido este tiempo de estar adorando al Señor,
Mira, hace un momento cuando estaban los muchachos aquí adorando al Señor, pues yo estaba por ahí atrás, la iglesia pues está sola, ¿verdad? Solamente pues se transmite así, tenemos nuestra reunión así a puerta cerrada, por, bueno, razones que todos conocemos, pero yo estaba ahí adorando al Señor y pensaba y decía, ojalá que todos los hermanos también puedan estar en sus casas adorando al Señor. Acuérdese que este es un tiempo que desde antes nosotros lo teníamos apartado para poder estar exaltando y adorando a nuestro Señor. No nada más porque nosotros lo necesitamos, nuestro espíritu. La principal razón es porque Dios es digno de alabanza y digno de adoración. Entonces, bueno, adore a su Señor, porque esa es parte de la comunión del cristiano. Y quizás es difícil, ¿verdad? Pero pues nosotros propiciemos ese ambiente en nuestra casa o en donde estemos. Es el tiempo que ya teníamos desde muchos años nosotros, los que nos congregamos adorando al Señor en estos días jueves a esta hora. Bueno, en el caso de nuestros hermanos de Tuxpan el miércoles, pero para el caso es lo mismo, ¿verdad? El punto que quiero resaltar. Y bueno, pues vamos a pasar entonces a esta enseñanza que la he intitulado, como ya le dije, ¿verdad? El aprendizaje en los tiempos de la cuarentena. Y el pasaje que vamos a leer es Mateo capítulo 11, versículo número 25. Si me hace el favor de buscarlo ahí en su Biblia, poner mucha atención a la lectura. Y vamos a leer, dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por este día de reunión. Aunque de esta manera, Señor, a través de esta transmisión podemos recibir tu palabra, podemos aprender, Señor. Bendícenos, Dios, dándonos sabiduría y entendimiento, derramando tu paz en nuestros hogares. Padre, y que este mensaje, Señor, sea de utilidad a todo aquel que le escuche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estas palabras que nosotros leemos aquí, que acabamos de leer, fueron dadas nada más y nada menos por nuestro Señor Jesús. Cuando Él les enseñaba a sus discípulos cuál sería la forma o la manera de aliviar sus cargas, ¿sí? Y cómo gozarse en medio de ellas. Si usted se fijó, seguramente así lo hizo, una porción de las Escrituras decía: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, en el versículo número 28. Pero este pasaje es utilizado en las iglesias para ministrar el descanso, el alivio a las personas, a los congregantes, en medio de tantas situaciones difíciles. Pero yo quiero decirle que cuando el Señor Jesús menciona este pasaje, se estaba refiriendo, estas palabras, se estaba refiriendo también a toda esa carga religiosa, a todas esas actitudes religiosas, las cargas que nos impone
la religión, inclusive a veces hasta las conductas morales, ¿por qué no decirlo? Pero que antes que traer descanso, cargan. Y decía el Señor, aprendan de mí. La intención de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos da estas enseñanzas es que nosotros encontremos la forma, encontremos la manera de aliviar nuestras cargas y todavía más allá, gozarnos en medio de ellas. Todos queremos vivir mejor, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que saber que se aprende a vivir mejor superando los malos momentos. Porque si usted se fija, espero que usted coincida con esto que le voy a decir, coincida conmigo, son esos malos momentos, los momentos de dificultad, los que nos van forjando como personas, como individuos. Son los que van trabajando, son los momentos difíciles que también permite y que usa el Señor para moldearnos, para ir formándonos como sus hijos. Son esos momentos difíciles que nos dan la experiencia para que nosotros podamos alcanzar una vida mejor. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, ¿recuerda esas palabras? Y vida en abundancia, de lo cual estuvimos hablando también un poco en el servicio anterior. Yo preguntaría, ¿es lo mismo tener mucha vida que saber vivirla? Es algo paradójico. No es tan fácil de poder entender llegar a una edad de madurez de más de 50 años, por poner un número nada más, y no saber cómo nosotros poder hablar con nuestros hijos. Pudiéramos decir, entonces, ¿de qué ha servido 50, 60 años en la vida de una persona si no sabe cómo afrontar las situaciones que se le van presentando? Inclusive es una tristeza llegar a la tercera edad, como se le conoce a la ancianidad, sin haber podido dominar ese temperamento difícil, agrio, o esas debilidades que nos aquejaban desde la edad de la adolescencia. ¿Ha escuchado usted la frase o ese dicho popular que dice, a la vejez viruelas? Porque a veces las personas lo que no hicieron de jóvenes lo andan haciendo de viejos. Y a veces andan haciendo el ridículo, cuando debieran demostrar ya un carácter formado, forjado por las circunstancias de la vida, por la universidad de la vida, de la calle, como también a veces decimos, pero sobre todo, nosotros como cristianos, nosotros los que conocemos la palabra de Dios, y si nos permite llegar a la edad de la vejez, la edad de la adultez, podamos nosotros aprender. Y hay mucha gente que no aprende. La palabra nos enseña que Jesús es el maestro de maestros, es el maestro por excelencia. Pero nadie puede enseñarte a vivir mejor, ni aun Jesús, si usted no está dispuesto a aprender. En estos días, bueno, pues celebramos también de una manera diferente a los maestros, mandándoles cuando menos una felicitación, un mensaje de ánimo, ¿verdad? Ahora que pues no pueden estar los muchachos en la escuela. Pasó su día del maestro y bueno, de alguna manera les reconocíamos, y desde aquí les mandamos, aunque sea atrasadito, ¿verdad? Una felicitación a todos los maestros. Pero mire, Jesús, decimos que Jesús es el maestro de maestros. Le repito lo que le digo un momento.
aunque Jesús es el maestro de maestros, si las personas no tienen la disposición, la buena voluntad de aprender, así tengan el mejor maestro, no aprenden. A veces, ¿verdad?, los maestros desisten de enseñarle algo a alguien cuando ve que su actitud no es de aprendizaje. El maestro o el que está enseñando se da cuenta cuando la persona que pide enseñanza, que pide un consejo, no está queriendo ponerlo en práctica, no está queriendo aprender. También podemos decir que hay algunas personas que son mejores para aprender que otros, pero al final todos terminamos aprendiendo, inclusive a veces a la mala, al más tiempo, por el lado difícil. Terminamos aprendiendo, decimos por la buena o por la mala, pero el Señor se encarga de hacernos aprender algunas cosas. Las mamás siempre están enseñando a sus hijos, los padres siempre están enseñando a sus hijos con palabras. El ejemplo es una buena forma de enseñar a nuestros hijos, ¿sí? A veces a la fuerza tenemos que enseñar a nuestros hijos y les decimos, aprendes porque aprendes, porque es necesario. ¿Cuántas veces nosotros agradecemos algo que nuestros padres nos enseñaron a la fuerza? Y quizás tuvimos que recibir algún golpe de nuestros padres, de nuestra madre, y terminamos aprendiendo algo que no queríamos. Ojalá que todos nosotros, usted que me escucha, pudiéramos nosotros también decir, como decía el apóstol Pablo, ¿se acuerda? He aprendido, él decía. He aprendido. Usted ojalá que pueda decir, he aprendido de esta situación difícil. En estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos en donde estamos en nuestras casas, donde, bueno, tuvimos que estarnos cuidando, tuvimos que estar atendiendo algunas indicaciones de nuestras autoridades, ¿qué es lo que usted ha aprendido acerca de todo esto? ¿Qué le ha enseñado todo esto? Espero que no haya sido en vano, sino que nosotros estemos aprendiendo. Como decía Pablo, he aprendido. Puedo tener escasez o abundancia porque he aprendido. He sido enseñado, decía él. Pero lo mejor es una frase que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces hay situaciones que son tan difíciles, pero nosotros podemos aprender porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y la fortaleza de Jesús es la que nos hace poder hacer las cosas. Si no estamos con Jesús, créame que no todo lo podemos, y eso está comprobadísimo. Cuántas cosas hemos comprobado que no hemos podido, pero ahora con la fe en Jesucristo hay una nueva fortaleza y podemos decir, yo sí puedo porque Cristo está en mi corazón. Aprended, dice el diccionario, es copiar, es tomar o seguir un ejemplo, ¿sí? Tomándolo, dice el diccionario, pero reteniéndolo con lucidez, con entendimiento y con conocimiento de lo que se nos está diciendo. Eso es el aprendizaje, eso es aprender, una buena definición. Es decir, no pasar por alto la enseñanza, sino atesorarla, valorarla y caminar en ella. Mire, una de las metas que tiene todo maestro, ¿sí?, es lograr que sus alumnos puedan asimilar la clase, la enseñanza. De lo contrario sería tiempo perdido. Todo maestro puede caer en frustración luego de haber invertido largas horas de su tiempo preparando una clase, investigando, realizando láminas entre algunas otras cosas, esperando alcanzar el objetivo de hacer de sus alumnos unos futuros profesionales. Pero ¿qué pasa cuando no hay voluntad
y cuando no se quiere recibir la enseñanza, no se tiene la disposición, no se valora el poder aprender, no hay interés, pues el maestro corre el riesgo de caer en esa frustración. Nuestro Señor Jesús mandó que aprendiéramos a ser como Él. Dijo, aprendan de mí. Qué importante, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros podemos caer en eso de decir, aprendan de mí. Nosotros aprendemos de Él. Y si algo bueno hay en nosotros es porque lo hemos aprendido de Él, de su palabra, porque lo hemos aprendido de otras personas. Entonces el mérito no está en nosotros, sino en quien nos enseñó. Dice el Señor Jesús, sí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significan esas dos cosas? ¿Cómo podemos nosotros ser mansos y humildes? Nosotros que tenemos un corazón en ocasiones lleno de todo menos de mansedumbre y de humildad. A veces lo que abunda es la soberbia, la vanidad. Definitivamente la mansedumbre, y la humildad son características y condiciones muy importantes en la vida cristiana. Se dice que hay escasez de humildad, que hay escasez de mansedumbre. Es decir, que no hay personas, cada vez es más difícil encontrar humildad en el ser humano, encontrar mansedumbre. Vamos a estar hablando intercaladamente de mansedumbre y de humildad. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo número 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sed manso, déjeme aclararle, no significa ser débil. Cuando la Biblia está hablando aquí de mansedumbre, cuando Jesús dice, aprendan de mí que soy manso, no se está refiriendo a debilidad. Lo que significa esta mansedumbre de la que habla Jesús, y cuando Mateo 5:5 nos dice bienaventurados, es decir, bendecidos, dichosos, felices los mansos, quiere decir las personas que se comportan con bondad, con gentileza, con sometimiento, ¿sí? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué maravilloso es, ¿verdad? El Salmo 138, en su versículo número 6, dice este pasaje, porque Jehová Dios es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Fíjate qué importante es poder reflexionar en este pasaje. Nuestro Señor Dios es excelso, magnífico, lleno de gloria y de majestad. Un ser de tal dimensión, como es único, no hay más, atiende al humilde. Qué maravilloso es eso. Al altivo lo mira de lejos. Es difícil de reconocer que aunque la humildad y la mansedumbre son de suma importancia en la vida cristiana, muy pocos cristianos se preocupan por ser humildes y por tener un carácter manso en sus vidas. Pues muchos cristianos caen en la arrogancia, en la altanería, en las vanidades, en la prepotencia. Sí, estoy hablando de cristianos, porque estas situaciones abundan en la gente del mundo. No sería raro hablar de eso, pero en los cristianos vemos que hay amargura, cristianos que son respondones, etcétera, etcétera. Cada día debemos nosotros procurar en nuestra vida ser como Jesús, mansos y humildes. ¿Cómo nosotros podemos lograrlo? Esa es la pregunta. Vamos a la palabra de Dios un poquito para poder entender lo que significa ser mansos y humildes de corazón. En primer lugar, tenemos que reconocer algo importante. La mansedumbre y la humildad no son del exterior.
no son de fuera, sino es algo interno. No es algo estético, sino que es algo que hermosea el interior. Nuestro Señor Jesucristo lo enseña de manera clara y puntual, cuando Él dice en el pasaje que hemos repetido varias veces: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando Él mismo está hablando de humildad en Él mismo, no está cayendo en arrogancia. Usted no piense eso. Él es Dios y Él es el único que puede decir. Nosotros no podemos decir que somos humildes y mansos. Sí, tenemos que trabajar, que la gente lo note y que sean otros los que lo digan. Pero debemos esforzarnos por aprender de Jesús. Mire, la humildad y la mansedumbre no tiene que ver si nosotros somos ricos o si somos pobres. No tiene que ver con nuestra manera de vestir, ¿sí? La humildad y la mansedumbre, nada que ver con eso, sino que tiene que ver con lo que hay en el corazón, es decir, con lo que hay en tu alma, en tu manera de pensar, por ende también en tus sentimientos. Entonces no confundamos la humildad con la humilde condición social o económica, para decirlo más claro. Santiago capítulo 1, verso 9, es un pasaje interesante. Mira lo que dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Mire, para una mejor comprensión, este mismo pasaje de Santiago 1:9 lo leo en la traducción lenguaje actual. Fíjese: si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Por supuesto que la connotación de orgulloso aquí no alude a la soberbia. No lo vaya a pensar de esa manera, sino en que tú puedas reconocer, pero sobre todo creer, que eres de grande estima y de grande valía para Dios, pues Él envió a su Hijo a morir por ti. Entonces, si tú eres pobre, en condición social, económica, debes de sentirte valioso y amado delante de tu Señor. Mira, muchas personas son de condición económica humilde, pero tienen un corazón lleno de soberbia. A veces decimos de alguna colonia, de alguna parte de la ciudad, de alguna persona donde, bueno, las condiciones son muy precarias ahí en esa área, ¿verdad? Las casas son de cartón, vamos a decirlo así, hechas de materiales que van juntando por ahí, y a veces decimos, ahí en esa colonia vive pura gente humilde, queriendo decir que no tienen manera de vivir en lo económico, que están ahí en la pobreza, ¿sí? Y cometemos error, porque hay personas que no tienen un peso en la bolsa, pero tienen un corazón lleno de soberbia. Por el contrario, hay muchas personas, pues, con solvencia económica, vamos a decir así, y que pueden tener un corazón humilde, es decir, que se humillan a sí mismos. Entonces, esto no tiene que ver con si tienes dinero o no tienes. La humildad que Dios nos está pidiendo no tiene que ver con eso, ¿sí? Santiago 1:10 dice, pero el que es rico, el que tiene, dice, en su humillación, o sea, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Ahora, para mejor comprensión, leo el mismo pasaje, Santiago 1:10, traducción lenguaje actual, dice, si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, cuando Dios trate con él, a eso se refiere, pues las riquezas duran muy poco, son como las flores del campo. Se está refiriendo a las riquezas, por supuesto que no a la persona. Dios vino para que si creíamos en Él, darnos eternidad. Entonces, ¿de qué sirve? Pregunto, ¿de qué sirve que nos veamos humildes por nuestra manera de vestir, que no tengamos lujos,
que nosotros aparentemos vivir humildemente cuando nuestro corazón no agrada a Dios, no agrada al Señor. Entonces, fíjese, ser manso y humilde significa reconocer nuestra necesidad del poder y de la ayuda de nuestro Dios. Voy a leerle un pasaje, Marcos 11, 28, que ya leímos desde el principio. Si usted se fija en la Biblia, normalmente estos pasajes donde el Señor Jesús habla los ponen en rojo para identificar que era el Señor Jesús quien decía. Por eso dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, venid a mí, es decir, venid a Jesús, ve a Jesús y Él te hará descansar. Dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, aprended de Jesús, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Dos cosas muy importantes dice Jesús. Ven a mí, acércate, es decir, nosotros nos tenemos que acercar. Nosotros tenemos que acercarnos, nosotros tenemos que buscarlo a Él, ¿sí? Para recibir lo que Él nos está dando o con lo que Él nos está diciendo que nos dará si nos acercamos. ¿Cuántos de nosotros estamos en necesidad? Muchos. ¿Cuántos estamos pasando por momentos de angustia, por diferentes situaciones? Muchos. ¿Cuántos estamos llenos de problemas? Muchos. Pero ¿sabes? A veces no tenemos la humildad de acercarnos a Jesús. A veces no podemos acercarnos a Dios porque hay tanta arrogancia, porque hay tantas cosas, hay amargura. A veces hasta no sentimos nosotros cara, dicen algunas personas, de acercarse a Dios. Estamos llenos de necesidades, de problemas, de angustias, de tantas cosas. Y así, aún así la gente no se quiere acercar a Jesús. Entonces, como cristiano, en el mundo lo entendemos porque están en ignorancia, aquel que no ha conocido de Dios. Pero como cristianos todo eso es una señal de soberbia. Querer resolver nuestros problemas nosotros mismos sin la ayuda de Dios, ordenar nuestra vida sin tomar en cuenta a nuestro Dios, no es otra cosa que soberbia. Y dice el Señor, haz a un lado eso, me necesitas, ven a mí, yo te daré el descanso. Ven a mí y aprende de mi humildad. Tú solo no puedes, Dios te está hablando. Sí, ven a mí. Hay que acercarnos con corazón manso, doblegar nuestro orgullo, postrarnos delante del Señor, reconocer que la vida que estamos caminando no la podemos llevar solos, necesitamos la intervención de Dios. Por eso clamamos y le decimos, ayúdame, Señor. Y Él escucha. Debemos doblegar nuestro orgullo, aprender humildad, recibir la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Ser manso y humilde significa reconocer que hay también otras personas que pueden darnos buenos consejos y buenas enseñanzas para nuestra vida. ¿Usted puede reconocer eso? Que alrededor de usted hay gente de la cual usted puede aprender. Si usted voltea a su alrededor, repasa a su familia y dice, no, pues de estos no puedo aprender nada. Mire, es usted soberbio, arrogante, te falta humildad, te falta mansedumbre, porque sí podamos aprender y muchos, sí, no las cosas malas que ellos hacen, pero también podemos aprender, inclusive de los errores de los demás podemos nosotros aprender. Filipenses capítulo 2, verso 3, mira lo que dice del 3 en adelante, voy a leerlo, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Tu motivación para hacer las cosas que no sea la contienda. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermano, querido oyente, tenemos que reconocer, no lo sabemos todo. Hay mucho que nos falta por aprender. Hay personas que menospreciamos, pero que pueden darnos buenas enseñanzas, buenos consejos para nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros menospreciamos el consejo de nuestros padres? ¿Cuántos hijos, verdad, creen que sus padres ya son grandes, que no conocen nada de la modernidad, nada de estos tiempos, y los menosprecian? Porque son soberbios, altaneros inclusive. No cometas ese error. Tienes mucho que aprender. Moisés fue considerado uno de los hombres más mansos sobre la tierra. Él tiene ese título dado por Dios, a pesar de que él era un líder de miles de personas del pueblo de Dios. Él tuvo la humildad de aceptar el buen consejo, en ese caso de la historia que le narro, de su suegro Jetro. En Éxodo 18:17, se lo voy a leer rápidamente, dice Éxodo 18:17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Dice: está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Es decir, que delegara una responsabilidad. A veces nosotros nos creemos más sabios aún que Moisés. Creemos que nadie nos puede enseñar nada. No menospreciemos la sabiduría de los demás. Eclesiastés capítulo 9, verso 14. Fíjate qué grande lección en este pasaje de Eclesiastés 9:14. Dice: una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y en ella se halla un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Entonces mira, no pienses que porque tienes un buen salario o porque tienes un elevado puesto laboral, ya nadie puede enseñarte, ya nadie puede darte un consejo. ¿Te has dado cuenta cómo cambiaron de 2 meses para acá las cosas en el mundo? Puedes tener el mejor de los trabajos, todo iba viento en popa, todo estaba bien. Mira, así, en un tronido de dedos, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambia. Y grandes negocios están pasando momentos difíciles. Entonces, ser manso y humilde de corazón significa pasar por alto también las ofensas. La humildad, la mansedumbre tiene que ver con aprender de Dios a pasar por alto las ofensas. ¿Cuántas ofensas pasó por alto Jesús? Dice la Biblia que Él menospreció el oprobio, no le dio valor a la vergüenza que lo quisieron cargar su cruz semidesnudo, escupiéndolo, burlándose de Él. Y Él no le dio valor a todo eso, porque Él sabía lo que tenía que hacer. Proverbios 19, versículo número 11,
Es un proverbio de mucho aprendizaje. Dice 19:11 de Proverbios: la cordura del hombre detiene su furor. La cordura detiene su furor, su exaltación, su coraje. Dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Cuando alguien te ofenda a ti, ¿sí?, pasa por alto. Haz como que si no te ofendieron, y eso es honroso para ti. Aunque el mundo te pueda tachar de cobarde, de fusilánime, no sé, de tantas cosas, tú entonces vas a entender, o tú tienes que creer, mejor dicho, que la palabra de Dios dice: pasar por alto la ofensa es tu honra. Es decir, Dios está hablando de humildad y no de otra cosa, de mansedumbre. La mansedumbre significa una fuerza bajo dominio o fuerza bajo control, lo que dice las definiciones. Sí. Pudiéramos contestar de una peor forma, pudiéramos nosotros buscar vengarnos, pero con humildad y con mansedumbre nosotros decidimos poner nuestro enojo bajo el dominio de Dios. Y como cristianos debemos poner en práctica las enseñanzas de Jesús, que a veces son difíciles, pero son muy beneficiosas, traen paz al corazón. Mira, Mateo 5:44, este pasaje, hermano, estúdialo, va a traer bendición a tu vida. Mateo 5:44 dice, Jesús dice: yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Te acuerdas que antes la gente decía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente? Lo que te hagan a ti, eso mismo hácelo a los demás. Pero dice Jesús: yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, el que no tiene a Dios? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muchos nos llamamos cristianos, pero no queremos vivir una vida cristiana. La mansedumbre es la clave para frenar los pleitos, para detener las contiendas en nuestra vida. Hay un pasaje que también nos puede servir, Eclesiastés 10:4. Si el gobernante se enoja contigo, no renuncies a tu cargo. Para los grandes errores, un gran remedio, la paciencia. En esta vida, dice aquí la sabiduría, ¿verdad? En Eclesiastés, en esta vida he visto algo muy grave, parecido al error que cometen los gobernantes, que a la gente incapaz se le dan puestos de gran responsabilidad, mientras que a la gente capaz se le dan los puestos más bajos. Vemos nosotros situaciones así. ¿Y qué tenemos que hacer? La mansedumbre es la clave para nosotros detener la contienda en nuestra vida, para no caer en frustración, para librarnos de esos sentimientos de injusticia. Una persona humilde es mansa y puede perdonar las ofensas del prójimo. Dice Mateo 6:14, y estoy terminando: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Termino, hermano. Pidamos al Espíritu Santo de nuestro Señor Dios que nos ayude a tener un corazón manso y humilde como el de nuestro Señor Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la capacidad de aprender de Él. No seremos como Él, no nos estamos refiriendo a eso, pero aprender humildad, aprender mansedumbre, la necesitamos para la cotidianidad de la vida. La necesitamos para vivir en armonía, para vivir como Dios quiere en nuestra casa.
para poder sobrellevar los tiempos laborales, necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre. El mejor maestro es el Señor Jesús. Y en estos tiempos de cuarentena tenemos que aprender, que no sea de balde, que no sea en vano. Todo esto que estamos pasando, que usted y yo podamos aprender. En este caso, mansedumbre y humildad. Miren nomás qué cosas. Nada fácil, ¿verdad? Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Ponga sus manos sobre su corazón. Padre, te doy gracias, Dios, por la palabra de este día, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra, Señor, siempre viene a mi vida para traer frescura, para traer un nuevo ánimo, Señor. Yo reconozco que me falta humildad, reconozco que me falta mansedumbre. Sé, Señor, que debo aprender de ti, maestro de maestros, maestro por excelencia. Crea en mí, Señor, voluntad para aprender, Señor, para recibir también de otras personas, Señor. Que hay personas, estoy rodeado de gente de la cual puedo aprender muchas cosas, Señor. He sido orgulloso y soberbio al pensar que nadie me puede enseñar nada. Aunque no lo diga así tan claro, pero con mis actitudes muestro soberbia, arrogancia, nada de mansedumbre, Señor. Hoy he aprendido un poquito, Señor, de estos temas tan abundantes. Pero te pido, Señor, que nos ayudes, Dios, a aprender de ti. Señor, necesito, Señor, humildad en mi vida. Porque no puedo andar ahí por el mundo con soberbia, Señor, con altivez. Ayúdame, Señor, a tener un corazón humilde, sencillo, Señor, que se llene, que se contente con poco, que pueda disfrutar cada día que tú me regalas. Que en estos tiempos difíciles no pasen de balde, que no pasen en vano, que yo pueda aprender, que todo esto sirva para que yo sea un mejor cristiano, una mejor persona. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, el único nombre que nos ha sido dado para llegar al Padre. Gracias, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues gracias al Señor por este tiempo hermoso en el cual nosotros recibimos la palabra y podemos adorar al Señor. No se olvide que todos los sábados también la iglesia infantil está teniendo transmisiones a las 11 por la mañana. Entonces, busque a través de los canales del Facebook, de YouTube, ¿verdad? Donde los muchachos de la iglesia están transmitiendo todo eso y pasarán las enseñanzas todos los sábados a las 11 a.m. para que usted ponga a sus hijos pequeños, ¿sí? Ahí a que estén recibiendo la palabra del Señor, porque es un área que también nosotros queremos estar atendiendo. Y bueno, pues nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.